Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, que hay algún catalán, buenas tardes a tothom, para ir ensayando. Muchas gracias por estar aquí. Arrancamos, digamos, eso que llaman el curso poético, con el más veterano de la casa, no por viejo, sino porque es el primer autor que repite con nosotros. Sí, está muy mal. No, debe estar bien, o sea, él quería seguir publicando con nosotros y bueno, pues nosotros estamos encantados. Estuvimos encantados con el primer libro acerca de la herida y este os va a gustar tanto como nos gustó a nosotros. Y yo no me enrollo más, deciros que el libro ya está en la web, en sus versiones digitales, en la versión en papel y todas esas cosas que ya sabéis. Y os dejo con Rafa y con una presentación que os va a encantar también, con mi gran ejecución. Venga. Gracias. Buenas tardes, estimado público. Pues hoy estamos aquí ante un milagro por poder tener aquí a este hombre, de acuerdo, que yo pensaba que no iba a poder superar el hito que consiguió con Cerca de la herida, pero viene aquí a revelarnos poéticamente que sí que lo ha hecho, que lo ha hecho con creces. De acuerdo, yo pensé en un primer momento hacer una presentación y hacerlo toda la presentación así, a través de este sistema, pero después he cambiado de opinión y voy a hacer un híbrido. De acuerdo, voy a hacer un resumen de su biografía a través de los libros, a través de este formato. Después cogeremos y haremos una presentación intercalada con lecturas y el comentario a sí mismo. Y después haremos un barrido de imágenes que va a ser un resumen de todo, ¿de acuerdo? Y donde ustedes luego van a poder preguntar, decir, añadir, quitar, poner, crucificarnos, cualquier cosa. No falta. ¿Vale? Arrancamos. Bueno, estamos aquí con su amigo Va, que como ven ustedes es un hito poético en el que Rafael Escobar sale de la cripta del milagro, ¿de acuerdo? Para ofrendarles a usted, al público. Homenajea a la familia, a Herbert del Rock, Burrick, por ejemplo, a la literatura de la medieval y toda la cosmología de lo poético y demás. Vamos a ver, ¿cómo empieza Rafael su andadura? Pues aquí tienen las imágenes, mire, ¿de acuerdo? El primer libro que él tiene, ¿de acuerdo?, es Todo el mundo debería ser apedreado, ¿de acuerdo?, que canta ese mundo descorazonado, ¿de acuerdo?, desde un prisma barroco y con un aire misceláneo. Por eso aparece ahí el diccionario de antónimos de Che Maraque y Hernán Talavera, por ejemplo, y lo de repartir los huesos y otra serie de motivos en torno a las esencias. ¿De acuerdo? El siguiente libro que publica Rafa, ¿de acuerdo?, es Repartir los huesos, donde vemos que tiene como referentes a la figura del poeta Claudio Rodríguez, ¿de acuerdo?, y aparece algo que le va a ser muy consustancial y propio, el afán de entrega de la dádiva desprejuiciada, ¿de acuerdo?, de su interior, con esa vocación humilde, ¿de acuerdo?, de repartir y exorcizar las miserias. Así que nos dice que la nobleza del mundo se edifica desde esta conciencia rayana, ¿de acuerdo?, y lo entrelaza a la temática sentimental, amorosa, pero lo hace desde un prisma elegíaco. Y tenemos, bueno, pues este libro que es la superación del anterior. Después nos sorprendió con este otro, por eso aparece la imagen de ahí arriba. A ver, aquí lo tenemos. El siguiente libro que veníamos hablando en el viaje de este poemario, de Caridad y Claridad. Caridad y Claridad es un punto importante dentro de la poética de Rafael Escobar, porque es el poemario bisagra, como él ha dicho. Es el poemario que marca la frontera entre el poeta que empieza, digamos, a desarrollar su personalidad propiamente y se define como un poeta del logos, que tiene una filosofía existencial, y los poemarios anteriores que tienen pues todavía no esa contención, esa esencialidad y ese tipo de movimientos rítmicos que son afines. ¿De acuerdo? Participa de la definición de poesía de Pedro Salinas, como hemos dicho. Y ahí tienen el siguiente. El siguiente, de acuerdo, es Cerca de la herida. Cerca de la herida es un poemario de madurez. Cerca de la herida es un retrato de cómo una persona va revisitando todas las miserias existenciales que le acucian, pero lo hace desde la perspectiva de la inteligencia, haciendo un exorcismo y proclamándolo a la figura del lector, de acuerdo, que se convierte en su confesor. Ya es un poemario de nivel. Y ahora estamos ante el siguiente hito. ¿De acuerdo? Por eso aparecen esos dibujos que les he puesto, que de alguna manera resumen. El siguiente hito... Vale, es Sino a quien conmigo va, que como le he dicho, es un poemario de madurez, que en la línea de lo último que viene haciendo, por ejemplo, Eloy Sánchez Rosillo, canta la alegría de vivir, pero de manera contenida, esencializada. El poeta ya instalado en el orbe de la luz, ¿de acuerdo?, se erige como confesor a la figura del lector, que esto es lo que hace. En Cerca de la herida, de acuerdo, la figura fundamental y nuclear era el hablante substanciando sus miserias existenciales. Ahora la figura clave y principal es el lector.
al que ofrenda con esta proyección ascética de curso vital que él hace. ¿De acuerdo? Bien, aquí lo dejamos y ahora paso a hacer una breve introducción y después haremos el barrido de imágenes. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, muy bonita la foto, muy oportuna, por cierto, la que has escogido para un Sino a quien conmigo va. Es un título que ya, desde su propio título, tiene vocación de compañía y de afecto y tal, y desde luego la que hay aquí hoy es inmejorable, además a muchos niveles, de amigos, de poetas, de familia, de alumnos, incluso. Bien, un agradecimiento un poquito más especial a Miguel Ángel, porque el trabajo que él ha hecho sobre el libro va mucho más allá de todo esto que os va a contar, ¿de acuerdo? Se ha leído los poemas uno por uno, los ha anotado, ya sabéis que en el mundo de la poesía eso no pasa, ¿de acuerdo? Ese grado de generosidad no existe, ¿de acuerdo? Y luego, además, me los ha corregido en el sentido de que ya sabéis que yo escribo como si me dieran espasmos eléctricos, de repente sale el poema hecho un arreón y no me preocupo a veces ni de poner comas, siquiera. Puede parecer que comas, puntos y comas o partición de los versos no es importante, pero eso marca la prosodia marca el ritmo y ahí sí que estamos hablando ya de cuestiones fundamentales. Con lo cual, gracias a él, el producto final que hemos conseguido formar pues es un poco mejor, creo. Bueno, os quería contar algo sobre el título. Cualquier persona que escribe ya sabéis que tiene sus ritos, por así decirlo, que con el paso de los años pues, se va convirtiendo en manías más que en ritos. La mía particular es que cada título del libro aluda de manera explícita a algún autor o a alguna obra que yo considere representativa. Los anteriores eran citas pues, a Claudio Rodríguez, a Pedro Salinas, etc. Este es esencialmente un homenaje a todo el mundo de la lírica popular. Por eso, para mí, lo más importante del libro, con diferencia, son las citas que aparecen al comienzo, que es el resumen de todo lo que yo considero que es la lírica popular. En primer lugar, en el tiempo. Autores medievales anónimos, de hecho, Sino a quien conmigo vaya, sabéis que es un verso del romancero, ¿de acuerdo? Luego, toda la recreación moderna de esa tradición, ya en autores fundamentales del siglo XX, por eso hay una copla de Miguel Hernández, pero por eso también hay un poema de Alba Graf, no porque sea mi alumna y porque la quiera, que también, sino es una manera de demostrar la vigencia de ese fondo cultural en poetas como ella, que tienen 25 años y que siguen alimentándose de esa tradición. Y por supuesto, para mí, cultura popular casi antes que literatura es música, fundamentalmente, y además en géneros muy distintos. El rock no podía faltar, iba a poner a Lou Reed, pero como ya le había dedicado un poema, pues he puesto a Patti Smith, como podía haber puesto a Leonard Cohen o a este que llevo en la camiseta, que es fundamental también, ¿vale? O, por ejemplo, la copla, ¿de acuerdo? Que me encanta y siempre me ha influido mucho, por eso hay una cita de Torre de Arena, ¿de acuerdo? Bien. Y ahora Miguel Ángel nos introduce Avería y Redención, que es la primera parte del poemario. Efectivamente haré una sinopsis general así del poemario y después les haré una breve presentación de esa introducción. Si en cualquier momento me pueden parar y preguntar. Dice, Sino a quien conmigo va es el emblema poético con el que Rafael Escobar proclama su deliberada admiración por la figura del receptor. Y también, dentro de los fundamentos de su arte poética, rubrica así un modo de entender la poesía, en el que el lector forma parte de la línea de acordes de su filosofía vital. Este poemario es un gran exorcismo poético, configurado como trasunto de la conversión de las miserias existenciales en poema, en el circuito comunicativo de la obra como confesionario al estilo de las poéticas de Luis Gluck, Vicente Cervera Salinas y otra suerte de tradición con raigambre más castiza, por ejemplo los hermanos Machado. Sobre la primera sección, Avería y Redención, en este habeas poético predomina una suerte de textos en los que el Bate hábilmente ha sabido unar la reflexión sobre el paso del tiempo, en el sentido de Eloy Sánchez Rosillo, con los principios del canto cerberiano. Por ello predomina un sustrato de base emparentado con la concepción guillermiana, en tanto que la conquista de la felicidad se procura asumiendo estoicamente que hallarse consiste en asumir la renovación eterna en el circuito de la naturaleza, por principios cíclicos y nuestra asunción caducifolia. Solo aquel que porta los vestigios de haber luchado por la superación del propio tiempo, recalando en la eternidad, podrá afirmar que ha habitado poéticamente esta tierra, la que nos engendra, la que maltratamos y la que después benevolentemente nos acoge en su seno para formar parte en un gesto dadivoso de un paradigma superior. Así, Rafael Escobar, desde el modesto rol de aviso para navegantes existenciales, se nos revela como un ser dichoso, que ilumina senderos al lector con un canto sapiencial y visionario. En este mismo apartado, hallamos al oficiante de poesía como un ser épico que está llamado a cometer un destino superior. El escaldo queda esculpido como medium entre lo humano y lo divino, para ofrendar a la figura del lector con los milagros que testimonia y que suceden en el curso del devenir. Pero en palabras de Cernuda, su aspiración cenital y victoria es la propia muerte, porque esta ha sido su canto al circuito de lo imperecedero.
El Rapsoda ejecuta su melodía existencial sobre la superación del sentimiento nihilista, donde asevera que hay que habitar los sepulcrales vacíos y el aletargamiento vital con música inspiratoria, que proclame los latidos de la vida por sobre las costuras desasidas del tiempo. Para ello es menester incardinar el curso de los días a un anhelo de superación y a la conquista del deseo, aunque éste no se pueda materializar. Dentro de este primer cuerpo nuclear también hallamos textos de los que se elige como verdad el descenso del poeta, desde la cripta del milagro hacia un contexto más inmediato, con la intención de aprender que la encarnadura del humano, de la que él participa, está construida sobre la base del apócrifo y de la máscara. Rafael Escobar, lejos de los artificios del teatro en la construcción de la identidad, aboga por un semblante vital en el que el exorcismo de las miserias humanas sea un trasunto con el que incardinar el acontecer hacia la sinceridad plecara que lo ha de coronar. Se trata de un yo que se repliega en la humanidad y en la búsqueda del anonimato, en pro del exilio de los roles demoníacos que lleva pareja a la asunción de Rapsoda. De este modo, el despojamiento intelectual es un recurso con el que abrazar la humildad que está dispuesto a conquistar. El periplo épico-poético del héroe estriba en saber que está llamado a regentar un destino superior, asumir que formas parte de un escenario proverbial, arcano y mágico, para erigirte, para deleite personal y comunicativo, como un deudor de cuanto te cerca, y que no tienes más aspiración que la de perpetuarte en sucesivas metamorfosis, en pro de un yo menos imperfecto. Así como en la mística aparece un yo sombrío que espera la llamada de la luz para comulgar con esta idea y hallarse pleno. Las palabras abrazan la luz para iluminar los itinerarios existenciales. La dimensión de esa plenitud queda ceñida a los circuitos osmóticos que posibilitan la regeneración comunicativa, al diálogo intertextual, a la renovación temática, a la metamorfosis identitaria, al tiempo cíclico de los griegos como un encarrilado del trasvase de la anécdota hacia la dimensión universal. En definitiva, la trascendencia de la muerte, la finitud hacia una aceptación juanramoniana y guilleniana del existir. La encuentro de los poemas de esta parte está articulada intertextualmente con los autores que han tratado esta temática, donde a través de la confrontación de los artificios barrocos dicotómicos hallamos el vertebrado de los devaneos intrascendentes, sobre las capas del vacío, para adquirir conciencia de madurez, mientras que se camina con pasos erráticos en un mundo caduco y efervescente, hacia la desolación de la quimera. Enunciaremos como tema recurrente dentro de la poética rafaelita el tema de la humildad, puesto que siempre hay una concepción cenital en saberse absolutamente prescindible. Entonces la idea del humano queda como una desnudez intelectual, que sirve para predicar la esencia de lo consustancial. Soñadores de quimeras que son retratados en sus miserias existenciales. De hecho, en otros poemas, la máscara sirve para exorcizar la esterilidad y el fatalismo humano. Ángel con grandes alas de cadenas que sueña ser uno y otro, y que clama a Dios, como Lorca, inquiriéndole el porqué de esta línea de sufrimientos. Por ejemplo, en el poema Los Muertos aparece el motivo tanático, muy en la línea de las preocupaciones rafaelescas, como un momento necrodialógico y osmótico en el que el bardo se testimonia como un ser llamado a trascender la dimensión material y física, en pro de un incardinado hacia una vocación trascendental y panteísta, a la vez que deja entrever los mecanismos alucinatorios y las perturbaciones de la psique en el barrenado al que somete lo que concierne al humano en su esencia universal, desde el radiografiado de las miserias particulares. Rafael es consciente en su diálogo con ternura de que una cosa es la realidad y otra es el deseo, y de que entre ambas semánticas naufraga la palabra felicidad. Por ello, para superar este contexto distópico y continuo es menester ir hilvanando sucesivas definiciones, proyecciones de yoes que caminan hacia un yo de la madurez. El poeta riega con su sangre las palabras, para posibilitar el sentimiento de trascendencia con lo otro. También existen conexiones con el yo celebrativo de Sánchez Rosillo, donde se reivindica la figura del poeta como un ser que gravita en torno a la luz. El elemento lumínico es la esencia del poema y de la magia. Añadiendo algo más anecdótico a esto que nos ha contado Miguel Ángel, Avería y Redención es un disco de Quique González, por eso le puse este título a la sección, que es un músico al que yo escucho mucho. Y además, yo creo que sintetizaba lo que yo pretendía en esta parte, que es la auténtica cabezonería que he tenido en los últimos años, que es seguir constatando la herida, por utilizar la terminología anterior, de ahí la avería, pero al mismo tiempo evolucionar hacia una visión más optimista y más esperanzada de la vida, ¿de acuerdo? De ahí el término redención, ¿vale? Quizá esto se pueda resumir en esa frase de Leonard Cohen, que después de que él ha muerto se ha hecho muy popular y te la puedes encontrar desde en una pared, en una pintada o una camiseta. Hay una grieta en todos nosotros, por ese hueco entra la luz, efectivamente, puesto que todos somos un agujero inmenso que entre algo más que el sufrimiento a partir de ese hueco.
¿vale? El éxito del proyecto ha sido muy relativo. Miguel Ángel, en una hipérbole del afecto conmovedor, ha dicho que soy un hombre feliz. No es para tanto, por desgracia, pero sí hay algunos poemas en este libro que son más o menos rotundamente optimistas. Y luego leeremos alguno, ¿de acuerdo? Bien. Quiero leer el primer poema del libro, que además creo que es el primero cronológicamente también. Lo escribí en una fecha particular, exactamente el día que cumplí 36 años. Muchos de los presentes sabéis que 36 años no es una fecha cualquiera para un poeta, por lo menos aquí en España. Es la fecha límite a partir de la cual ya no te puedes presentar a los certámenes de poesía joven, ni Adonais, ni Imperial. Es una especie de madurez oficial del poeta en España. Los existencialistas o los viejos prematuros, o como quiera que se nos llame, no necesitamos ninguna excusa para darnos a la elegía, pero desde luego esta no se podía desaprovechar de ninguna forma. Y me permitía también hacer algo que me gusta mucho, que es un poema manifiesto moral, por así decirlo. Un poema que sea una especie de tratado ético, ¿de acuerdo? Me gustan esos poemas porque son los que mejor representan lo clásico, pero no en el sentido temporal, no en el sentido de lo antiguo, sino en el sentido estético. Es decir, un poema que no tiene filigrana verbal ninguna, ¿de acuerdo? Donde el primer foco está siempre en la emoción o en el pensamiento. Hay alguno más en el libro de esa tendencia, concretamente este que elegimos Paco y yo para la contraportada, Cuando fuimos reyes, que es similar, pero en una estética quizá más lapidaria, más sintética. Yo lo considero siempre como una epístola moral a Fabio en miniatura, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y es un poema, por tanto, siguiendo el tópico que él ha comentado del aviso para caminantes, ¿de acuerdo? Para sugestionarse a uno mismo y, de paso, a alguien más si se deja, ¿de acuerdo? Para envejecer con dignidad, por así decirlo, pues fundamentado en una serie de ideas. La reconciliación con los límites que tiene la vida. Reconciliación, nunca resignación, porque si la resignación no es lucha y la lucha es necesaria, ¿de acuerdo? Cambiar la decepción por cierta ternura que se puede sentir hacia el propio fracaso, rehuir desde luego la tentación de la autocompasión y cambiar esa elegía por la sensación de gratitud por todo lo que ha ofrecido la vida, ¿vale? El poema se llama Arrugas también, por cierto, por una novela magnífica sobre el Alzheimer de Paco Rocas, una novela gráfica extraordinaria, que leí también por aquella época. Arrugas. Ahora que el tiempo mide su anchura contra ti, que la juventud huye en la piel ansiosa, mostrando su materia falaz de espejismo. Llena tu voluntad de aliento, esfuérzate, concilia los brotes podridos de tu sueño para convertir en virtud el ímpetu de verdad que pudo ser. No dejes que la nana errónea del odio o el peso de dolor de lo perdido te vuelva ciego al pan latente del milagro, ingrato al brillo del placer que fue ventura un instante en tus manos. No perjures, no blasfemes la gracia del deseo. Si aspiras a que el cierzo de estas arrugas, de estos senderos raídos de un hombre agotado, sean muescas de una belleza perdida en su culmen, medallas que atestiguan la lucha por la dignidad, y no los surcos de rabia y muerte estremecida que delatan el paso de la serpiente. Pues de esta sección misma voy a leer yo otro poema, ¿de acuerdo? Descubrí un libro que se llama Mejorando lo presente, de Martín Rodríguez de Gaona, donde hace una clasificación de lo que podría ser la poesía actual. Y entonces yo, por aquel entonces, estaba leyendo el libro de Rafa y leí un poema que se ajustaba plenamente a uno de los parámetros de la definición. ¿De qué tipo te catalogaba él? No me acuerdo, pero no me gustó, por eso no me acuerdo. Bueno, cuando vean el título, Oda al gasoil, ¿vale? Muy en la posmodernidad. Dice: adoras escribir en tu cuarto, con la puerta cerrada, con los ojos huidos, volados, atentos al trayecto de la luz que tamiza en la armonía clara de su voz los pasos que silencian en su viaje los muertos dulces. Adoras las Pascuas, los sábados, los huecos del tiempo que ofrendan un reposo amable, soledad, instantes en que se revela tu identidad como el milagro de saber de verdad de tu pan en la sangre de todos. Pero más aún, con vivo amor impotente, adoras esos versos que relumbran su metal entre la miseria, ganados al cerco del frío, a la carga plomiza del insomnio, hallar una cita entre el recibo del gas y la loca de la casa, ser tú entre la apariencia impía de este desencanto que empaña la alta dicha del aire,
y afirma en su peso la cartografía de la derrota. Amas el oro velado en la herrumbre como un alquimista, cribar el trigo perdido en el corazón de la siembra, encontrar un poema pronunciando tu nombre en la entraña del dolor, como quien descubre un arco iris en un charco de gasoil. ¿De acuerdo? Este resume muy bien todo lo que es el apartado de lo que he dicho. Vale, de la segunda sección, no se preocupen ustedes, es más breve, que la otra tiene más carga de textos, no me tendrán que sufrir del siguiente modo. ¿De acuerdo? Es mucho más breve. Se llama homenaje. Ahora después haremos un barril y lo veremos, ¿vale? Dice, homenaje es el segundo apartado constructivo del poemario, donde el escaldo se afana en la visión proyectiva sobre los otros de uno mismo, en pro de radiografiar la futilidad del ejercicio poético. El yo ahora se erige como portavoz de unos otros para revelarnos su derrota, la recreación final en la soledad y la imposibilidad de un mundo que se niega a cambiar, para que la realidad y el deseo solo puedan ser disyuntivas y nunca convergencias. Surte ahora una serie de poemas en los que se predica un sentimiento de orfandad, y sin más asideros que las costuras del nihilismo. El apartado en sí, como el propio poemario, está emparentado con la música. Así el poema, el día de fiesta, se ofrenda como un contrapunto y unos compases de espera con el que honrar, más allá de los tonos nostálgicos y ávidos de melancolía, la vida que muere. En ese papel de confidente, portavoz, al modo de la poesía social, vemos a Escobar recreándose en collages postmodernos, donde expone cómo la soltería incardina el curso de las vivencias, hace un circuito de soledad, al modo de los cuadros de costumbres y tipos de las sociedades postindustriales, que contribuyen a la descremación del ser y al perfilado de los nuevos moldes sociales. Sigue insistiendo más allá del homenajeado y en la revisitación de tópicos y motivos, en la proyección de lo anecdótico hacia ámbitos reflexivos. El bardo queda testimoniado como un ser condenado a escuchar los latidos del alma de las cosas, por ser un repudiado existencial y un pusilánime dentro del ejercicio de la humildad que hasta ante los ojos de la muerte despierta lástima. Como ha dicho Miguel Ángel, homenaje es un conjunto de poemas que explícitamente aluden a alguna obra o a algún autor literario y tal. Y le puse precisamente homenaje porque es el título que le dio Jorge Guillén al libro de su obra que tenía esta temática, y porque Jorge Guillén era el poeta de la generación del 27 con el que siempre peor me había llevado. Había caído puntualmente en todos los tópicos sobre él, pensaba que era demasiado cerebral, que era demasiado feliz y tal. Hacer las paces con él ha sido sin duda el reencuentro más feliz de los que he tenido estos últimos años, junto al de Giacomo Leopardi, que salía más en Cerca de la herida, quizá. De esta sección voy a leer un par de poemas. Este que voy a leer para mí es absolutamente fundamental. Está dedicado a mi Fernandito Nombela, ¿de acuerdo? Persona a la que conocemos, queremos y admiramos mucho de los que estamos aquí, que por desgracia no ha podido acompañarnos hoy. Se llama Nueva epístola a Boscán. Es un poema de doble fondo, por así decirlo. En un primer nivel es un ejercicio literario, a un texto que no es el más conocido de Garcilaso, si uno se pone a pensar en la difusión que tienen los sonetos o las églogas, pero yo creo que es de los pocos de la literatura española que se pueden considerar verdaderamente revolucionarios. Y me llama la atención que en momentos de la literatura española, donde se habló mucho de experimentación y se buscaban esas huellas en la tradición literaria española, se hablaba mucho de Góngora y de los barrocos, con toda razón, pero casi nunca se hablaba de este texto. Es un texto revolucionario ya simplemente en la forma. Es uno de los primeros que está escrito sin rima, que es simplemente verso blanco, medido, ¿vale? Que es justo lo que estaba haciendo Boscán en aquella época. Entonces es un hermoso detalle por parte de Garcilaso dedicarle un poema a su amigo experimentando justo en las formas que él mismo estaba haciendo. Y en el contenido también lo es porque sigue la filosofía de Catulo, lo de las nugae, decir en el poema literalmente tonterías, es decir, cosas intrascendentes de la vida cotidiana para relativizar un poco ese peso de trascendencia que se supone que tiene un poema. Entonces vamos siguiendo todo el recorrido psicológico de su historia de amor con Isabel Freire, pero nos puede sorprender con cualquier cosa, ¿no? Con lo malas que son las pensiones en Francia, con lo cansado que está de su vida de soldado, incluso ahí se cuela, por desgracia, la intuición trágica de su propia muerte que siempre acompañó a Garcilaso. Pero ya digo, a un segundo nivel, que para mí es el definitivo, es un homenaje a mi amigo Fernando Nombela. Yo esto lo he hecho muchas veces y no importa decirlo una vez más. En la Facultad de Letras había dos tipos de estudiantes, Fernando Nombela y todos los demás, ¿vale? Una banda de chicos provincianos que nos gustaba la literatura y teníamos vocación, pero no teníamos ni puñetera idea, frente a uno que era ya pues, un artista y un escritor consumado. Fantaseaba yo en aquellos años que mi relación con Fernando era como la de Garcilaso y la de Boscán, porque precisamente él me daba el mismo tipo de educación literaria, y me la sigue dando, que le daba Garcilaso a Boscán.
en el sentido de que no eran solo referencias literarias, conoce a este autor, léete a este libro, era una definición ya muy certera y muy lúcida de lo que es el oficio de escribir. Algo que requiere mucha convicción, mucho apasionamiento, hasta el punto de que te puedes llegar a enajenar de las cosas de la vida diaria, pero también distancia, ¿de acuerdo? Una cierta distancia irónica y hasta un poco de desprecio para evitar en lo que siempre me ha dicho Fernando, que es lo que arruina a un poeta de inmediato. Un poeta se arruina en el primer momento en que empieza a ser mesiánico, por así decirlo, en que tiene la sensación de que le está regalando algo al mundo y no respondiendo a necesidades afectivas o lúdicas propias. Bien, antes de leer el poema, no quisiera que nadie se confundiera con el verso «Oh, y cuán corrido estoy», que es una intertextualidad pura, es el único que aparece tal cual en la nueva epístola a Boscán. O el verbo correrse en el siglo XVI significa arrepentirse, que no haya ningún tipo de ambigüedad sobre lo que está haciendo Garcilaso en este poema, ¿vale? Miguel Ángel, con muy buen criterio, me dijo que pusiera una nota a pie de página, yo no lo he hecho, con lo cual ahora tendré que asumir todas las vaciladas que me vengan a propósito de esto. Bien, nueva epístola a Boscán. Tú eres como yo, no eres capaz de querer a nadie, lo cual es una forma provocadora de decir que el odio no te concierne tampoco. Que el negocio de renta hueca de los hombres te resulta ruido ajeno, jerga extraña, y ambos crecemos en otro erial, en otra tierra cuya impiedad acepta el trueque de esta anestesia del saber por vida. Tus amados manuscritos, tus libros, como yo, te niegas a reconocer el peso de su vanidad, a verlos pasar mintiendo la gloria que nos prometieron, alardeando su impostura mientras el tiempo nos mata. Y los relees, los intimidas con tu anhelo, les colmas con devoción sus bordes de notas, como si trazaran la orilla de una isla de redención, y no fueran otra piel exhausta que añadir al muladar vano que suman nuestros días. Oh, y cuán corrido estoy de haberte alabado las delicias del canto. También yo seré culpable de tu tristeza, cuando te desuelle con su mano firme el desconsuelo, cuando suene implacable el viático en tu sangre, y descubras que era un pecado de joven necio, frívolo, creer que en la anécdota de tu dolor latía el eco de un aliento universal. Pensar que podíamos encerrar un relumbre de la belleza en este afán pobre de nuestras sílabas contadas. Bien, pues pasamos a leer otro Ángel. De esta sección tenía que leer otro para hacer una especie de anticlimax, por así decirlo, porque todos los que he escogido, más alegres o más tristes, son como demasiado graves, como demasiado serios, ¿de acuerdo? Bien. Es un homenaje a un poeta que no sé si es cosa mía, no sé qué pensaréis los demás, pero yo tengo la sensación de que para lo que vale y para la influencia que ha tenido no se le hace el más mínimo caso, que es José Agustín Goytisolo, muy famoso en la época en que se adaptaron a música y a canción muchos de sus poemas, y ahora está como desaparecido. Habría que recordar, pues eso, que por ejemplo Gil de Viedma, cuando empezaba a escribir poemas sobre la ironía y la autoironía que se le alababan tanto, todo el mundo lo relacionaba que sí con Philip Larkin, con T.S. Eliot, y con los poetas ingleses, que es verdad, pero él se hartó de decir que eso lo había aprendido de Salmos al viento, de José Agustín Goytisolo, con lo cual me parece un rescate literario de justicia como pocos. Tiene José Agustín un poema que a mí me encanta, que se llama Así son, donde él habla de los rasgos psicológicos que él cree que son más habituales en los poetas, pero lo hace con una distancia muy objetiva, casi de frialdad tecnológica, por así decirlo, como si estuviera escribiendo la entrada de un diccionario enciclopédico. Yo, a la hora de escribir este poema, quise conservar ese planteamiento. Vais a ver que el poema está planteado como una especie de acertijo que solo al final sabes de qué está hablando, aunque se pueda intuir desde el principio. Hacerlo en primera persona y aplicarlo a una raza a la que pertenezco más de por vida incluso que a los poetas, es los solteros. ¿De bien? Solteros y poetas son una raza gemelar, por así decirlo, no todos los solteros, pero sí una raza muy peculiar y muy reconocible, de acuerdo, que es la que se describe en este poema. Muchas son las semejanzas entre el poeta y este tipo de soltero. El egoísmo absoluto, la obsesión solo por la propia anécdota, cierta rareza, cierta excentricidad, la inutilidad para las cosas prácticas de la vida, hasta extremos muy irritantes, ¿de acuerdo? La obsesión por el sexo, por supuesto, en facetas además muy sórdidas, muy ridículas, ¿de acuerdo? Pero, sobre todo, que el soltero es el ser humano que da más sensación de ser humano provisional, por
así decirlo. Es donde se ve esa condición de ser arbitrario, caído de no sé dónde, no se sabe para qué, ¿de acuerdo? Que en realidad es muy definitorio de toda la raza humana, no solo de los solteros. Bien, el poema se llama entonces Así somos. Y dice: así somos, extraños, llenos de ritos fosilizados y manías, inútiles para ese proyecto de intachable sensatez burguesa de la perpetuidad de la raza. A veces nuestra irrisoria aventura se perpetúa una infinidad de años. Sobrevivimos gracias a ese don sórdido de longevidad que proporciona ser insensible a cualquier género de dolor que no sea el nuestro. Suscribimos la existencia del amor por algún tipo de superstición mitómana, pero nos acostamos con cualquiera que reclame nuestro cuerpo, sin recurrir a esa falsía de la compasión para justificar ese peso de ruido y alas mudas que gime en el roce de la carne en ruina. Somos raza de pobres, niños malcurados que se marchitan con ese asombro ligeramente grotesco de cuanto encuentra su límite sin cumplir la suerte que les prometió el tiempo. Dormimos poco y nos alimentamos mal. Estamos siempre al borde de una muerte ridícula, por capricho diletante, por intoxicomanía o simple tedio. Y en nosotros no es morir propiamente un cambio de estado, más bien el ciclo final de un continuum de vida más próxima al vacío de su negación. Así somos los solteros, todo cuanto nos duele por errático y provisional, los ángeles de sexo opaco en que se abrillanta la derrota, los interinos de Dios. El siguiente apartado que tenemos es el apartado Ellos, ¿vale? Los textos se incardinan, referencial y dentro del capítulo de homenajes, al orbe de la familia, y predica que los factores contextuales matizan el alma de las cosas. Comienza el apartado dentro de la posmodernidad y de sus realizaciones, como una suerte de autorretrato de la conciencia del nihilismo que ya llevaba impregnada en la propia semilla de la que habría de emerger, aunque gracias al nuevo enfoque se revela como un acto esperanzador que posibilita despejar la ecuación del destino que está llamado a oficiar. Sigue perpetuándose en el retratado de un ser que se complace en la aceptación primigenia de su definición, pero también en el diálogo con sus yoes por procedimientos especulativos. La topografía que destila permite revelar las certezas que acucian al poeta y le sirven como pretexto para proclamar hecho, canto y verdad el don de la vida que regenta y que vocacionalmente como destino ha de cumplir. Su misión exige preceptos contractuales con el fatum. Es necesario asumir futuros roles y saber de manera proyectiva cuáles se han de adoptar. Ellos es una sección muy breve, únicamente tiene 3 poemas, para mí es muy significativa. Tiene el título del libro que le dedicó Juan Ramón Jiménez a sus padres, precisamente. Libro que, inexplicablemente, ha estado inédito hasta hace muy pocos años, en esta reedición de obras suyas inéditas en la editorial Linteo. Es un libro magnífico, a él, como era tan crítico consigo mismo, no le debió entrar por el ojo en su momento por alguna razón. Como soy el hombre más diplomático del mundo, un poema para papá y otro para mamá y otro junto para los dos, para que no haya posibilidad de conflicto. Curiosamente, están los dos enlazados por la terrible experiencia de la enfermedad y del cáncer, pero con desenlaces, desde luego, totalmente distintos. Hospital posiblemente sea el poema más optimista que he escrito en mi vida, pero no en este libro, ya digo, sino en absolutamente todos, y contrasta propiamente con el ahogo trágico que tiene este poema que os voy a leer. En esta sección está el poema que Juan Senís, el autor del prólogo, os animo mucho a que lo leáis, porque aparte de estar magníficamente escrito, vais a ver que absolutamente sin ninguna pretensión de hacer un ensayo o una especie de crítica literaria, da con 3 o 4 de las claves más certeras de las que son el poemario, concretamente con esta: la vida como orfandad, por así decirlo. Es un tema que se repite varias veces a lo largo del libro. La vida entendida a partir de la pérdida o de la ausencia, pero no en un sentido metafísico, abstracto, sino de pérdidas de cosas muy reales y muy concretas. Bueno, este poema se llama In Utero, como el famoso disco de Nirvana. Está dedicado a mi madre y remite a una de las experiencias más dramáticas de toda su vida. Cuando mi madre se quedó embarazada de mí, a mi abuelo le diagnosticaron un cáncer y le dieron 6 meses de vida, y por desgracia el desenlace fue ese. De tal manera que tuvo, ya digo, que vivir esa vivencia extrema de la ilusión combinada con la atrocidad más absoluta.
Este poema se puede sintetizar, yo creo, como el dolor como primera intimidad de un hombre, por así decirlo, como la primera huella o la primera marca de genealogía que uno tiene. Es una especie de sustancia oscura, por así decirlo, que está antes de la propia vida, que se aprende desde el propio útero, con lo cual no es que guíe la vida, sino que la llega a marcar de manera determinista y de manera fatalista. Por eso a veces nos cuesta tanto dejar de sufrir, porque parece que es como arrancarnos la primera raíz, como desdecirnos del estrato más íntimo del que llegamos a proceder todos y cada uno de nosotros. Inútero se llama. Cuando aún residía en la nada, mi madre estaba deprimida. Era el último pozo amargo de la juventud, mi abuelo muerto de cáncer, o tan solo este hábito encarnizado del dolor, que a todos nos nubla de frío el amor y nos talla un ataúd a medida con su peso. Cuando aún la niebla cegaba la orilla de mi nombre, la tristeza me cercaba, velaba la huella inminente de mis pasos. Yo la lamía, la presentía adivinando su hiel entre la luz que coloreaba las células. Era mi sangre, mi cebolla. La grieta de sombra que hería el cordón umbilical, mezclada con los azúcares del mañana, y la profecía autocumplida de ser cuerpo, para darle una tierra vencida donde crecer. Hoy, hecho carne oscura a su medida, aún pienso en cómo desasirme de su lastre, cómo deshacer la garra de su nudo de ahorcado y abrir la fábula del sueño hacia el hombre que canta su alabanza en el centro de la vida. Mas es tarea que reta en su afán a lo imposible, quimera vana de ciegos, labor de topos, bien lo sabes, tan inútil como querer repudiar la genealogía de orfandad que te aguarda callada en los ojos de tus muertos. Puedes seguir con la siguiente sección. De la siguiente no voy a leer ningún poema. Vale. La leemos, ¿no? La leemos. Sí, sí. Vale, la siguiente sección es el capítulo de silencio palabra. El sentido paradójico iniciático sirve primigeniamente para agradar en la necesidad de derrocar el silencio con signos que testimonien el anonimato, para dar cuenta del vacío inerte y revelar nuestra irrelevancia. En otras ocasiones, las palabras aparecen como los medios materiales con los que se ejecuta un crimen, con los que seguir incidiendo en los confines del alma nihilista que se palpa en esta especie de cirugía poética. Los vocablos dejan un sentimiento de esterilidad, como huellas o vestigios, que proclaman la inefabilidad y su insuficiencia para trasvasar las experiencias líricas a textos. También preludia la deconstrucción del lenguaje para volver a postulados edénicos y libres, más allá de las ataduras racionales y de la conversión del alma viva de las palabras en un cementerio de lesías. El elemento inspiratorio se salta como un instrumento que a través de las palabras ahoga los intersticios del silencio. Finalmente, también se dispone el lenguaje como un medio para conquistar la otredad y como un trasunto metafórico-alegórico que de manera perturbadora, como ecos, dejamos en los otros. Es la logomaquia de un yo poliédrico y polifónico, que se recrea como portavoz de un nosotros futuro y contrapunteado, por ejemplo, en ausencias después. Búscame lo que lo leo. Ausencias después. ¿Puedo decirla? Ausencias después está inspirado en un poema de François Villon, donde él se pone a imaginar en modo de venganza que la persona a la que quiere y a la que le dedica los poemas no se va a enterar nunca, ¿de acuerdo?, de que se los ha dedicado porque le ha dado calabazas, obviamente, ¿de acuerdo? Entonces tiene ese aire de revancha malévola que aparece pues también en algunos otros poetas amorosos del siglo XX. Dice, ausencias después. ¿Qué pensarás, cómo reaccionarás, amor, cuando, pasado el tiempo suficiente para confirmar nuestra derrota, por efecto de esa intuición lúgubre que guía el error y un rumbo del azar que no podemos calificar sino de fastidio, tropieces con las líneas de amor que me dictó tu anhelo? Sí, estoy vivo. ¿Me agredirás? ¿Prenderá tu odio legítimo contra mí o tu doble? ¿Me vendrán pleitos, querellas legales por apropiación de tu nombre para el ejercicio de mis ocios siniestros? Si he muerto, ¿los invertirás en crear algún tipo de mito? ¿Los recitarás con una cadencia de gravedad solemne que delate un rastro de nostalgia y hasta cierta culpa por el agravio de la redención que no fuiste? Pero ante todo, ¿serás capaz de reconocerte? ¿Te sabrás entre una visceralidad tan obvia que no precisa nombrarte? ¿Algún capricho de la letra como ser vivo, traición de la sangre ciega en su euforia, nos revela el secreto importuno de que nos escribe? ¿Qué instinto con hambre de verdad querrá decirnos que nuestra ceguera prende en otra vida?
que incluso cuando sufrimos y vivir nos es aplicada previsión de la muerte, estamos siendo el aliento de un manuscrito que crece en otro pecho y rara vez tendremos la dignidad de merecer. Hemos llegado al epílogo, que es muy breve, solo tiene 2 poemas. Yo iba a leer el último, pero creo que hemos leído, ya hemos hablado demasiado, con lo cual me gustaría que dejar este tiempo para que hablarais vosotros o comentarais algo y luego ya lo podemos leer si es oportuno. Si alguien quiere intervenir, y si no, leemos el poema y ya está. Yo tenía unos apuntes preparados. Sí. No, es que leo muy deprisa, sobre todo cuando estoy nervioso. Leemos el poema, Miguel Ángel Ano la introducción y lo leemos, os lo comento también. Vale, epílogo es muy breve. Dice, el Rapsoda proclama que el canto sincero de la poesía solo puede emanar de un circuito de vivencias pleno, en torno al amor como motor primigenio. Rafael Escobar, en un acto de liturgia poética, está dispuesto a acometer este martirio en pro de ofrendar con un verbum a quien como él realice los preceptos ascéticos exigidos. No has dicho, Miguel Ángel, eso que me gusta a mí tanto, que dice siempre de que soy Séneca, pero me gustaría ser Ovidio. Vale, muy bien. Ella me ha chafado las conclusiones. Entonces lo comentamos después. Vale. Es el último poema. Hemos empezado leyendo el primer poema del libro, pues este es el último, que es además el que se llama como el libro Sino a quien conmigo va. Todos conocéis esa historia del romance del conde Arnaldo, ¿de acuerdo? Ese noble medieval que sale con sus halcones a cazar y se encuentra con un pescador que canta una especie de canción fabulosa, mágica, que hace que la naturaleza se trastorne, ¿de acuerdo? Él, como buen noble de la época, como rico y como soberbio que es, ¿de acuerdo?, va a exigirle, ¿de acuerdo?, que le diga cuál es esa canción para tener ese poder, y él le responde con este verso maravilloso de la literatura española. Yo esa canción solo se la digo, sino a quien conmigo va. ¿De acuerdo? Resulta que este verso ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de la historia, y yo no lo sabía. Mi amigo Miguel Mula me contaba el otro día que lo utilizaron mucho los poetas vanguardistas para hablar del concepto elitista del arte, en un sentido orteguiano, ¿de acuerdo? El arte como una especie de circuito para iniciados, para minorías que se complacen en hablar de manera hermética, no solo incomprensible, sino que despierta cierta irritación en quien no son capaces de entenderlos. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, y además me parece totalmente impertinente para un texto que precisamente viene de la lírica popular. Sino a quien conmigo va, tiene desde luego para mí otro sentido, que es uno de los muchos que tiene la propia poesía. La poesía como un guiño de complicidad a los nuestros, ¿de acuerdo? No se trata de caer en aquel tópico de para los amigos la mano, para los enemigos el cuchillo, que decía José Hernández del Gaucho, ¿de acuerdo? Pero sí que eso, la poesía sea un acto de complicidad con los nuestros, con los que queremos, sean familiares, amigos, alumnos, vivos, muertos, incluso infinidad de personas que nos han marcado de manera decisiva sin necesidad de llegar a conocerlos nunca. Bien, ese nudo de afecto, de cariño que se teje con los nuestros, está fundamentado en el valor, en el coraje, que creo que es el auténtico tema del poema. Amar es cuestión de coraje porque quien nos quiere nos conoce, ¿de acuerdo? Conoce perfectamente nuestras debilidades. El tema es que le provocan indiferencia o directamente ternura. Y a partir de ahí se llega al verso clave que dice hará saber que el dolor es solo apariencia. Efectivamente, a partir de ese valor o de ese coraje, el sufrimiento o el dolor se puede caer como una cáscara, como un velo superficial, por así decirlo, que nos pone directamente con la misma esencia de las cosas. Dice el poema. En cada grito de la uña rota, un pájaro. Una estrofa dichosa de origen que será luz de siembra entregada al viento y mostrará que el dolor es solo apariencia. Por cada golpe, un caballo encendido de aire, un puñado de gracia limpia de semillas que haré crecer en la avidez de un cuerpo con el fuego tibio de una confidencia. Algún dominio de claro amor intacto en cada hueso que sufra el vacío al fondo. Velaré el presagio del nombre, un trazo de fábula y caligrafía pura, deslumbrando la orfandad del cielo como un salmo firme de herencia
que no pasará, que no diré, sino a quien resista en pie después del odio, a quien aún cante entre el cierzo mudo de los muertos, sino a quien conmigo va. Vamos a las conclusiones. ¿Por qué es este un libro de calidad? Y aquí he puesto que, para concluir, advertiremos que se trata de una lírica de calado poroso, permeable, dialógica, entretejida intertextualmente con Claudio Rodríguez, Quevedo, Antonio Machado, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Borges, Jorge Guillén, Carlos Marzal, Gil de Viedma, Blas de Otero, Lorca, Manuel Machado, Francisco Giner de los Ríos, Octavio Paz, Fernández de Andrada, Boecio, Séneca, Platón, Aristóteles, la Biblia, Baudelaire, Horacio, Huidobro, Gerardo Diego, Santayana y otra nómina de ríos de literatura. Cuantísima pedantería, por Dios. Aquí dice, es el héroe épico poético, Rafael Escobar Sánchez, que se postula como un Virgilio que escribe la epopeya de su vida y que se autodignifica, pero que sueña ser un Ovidio. Estas son las hazañas metafísico-existenciales, capturar milagros para tergiversarlos en poemas que rezuman vida en su verbo hecho carne, y proclamarse poeta del logos al incardinar la anécdota hacia la reflexión, aunque la vocación primigenia sea la conquista de la paz. Este es el contexto donde lidia esta peculiar cruzada, derrocando silencios y andando sobre los escollos del atroz imperio del sufrimiento. Un mundo distópico y arropado de máscaras que proclaman el desdén hacia lo no material. Este es su momento, la posmodernidad, donde conviven con frenesí amalgamas contradictorias de acontecimientos que se suceden con vértigo, y donde los contornos identitarios de lo verdadero se han diluido en la poética del intersticio. Por ello, cual Don Quijote, reclamamos tu presencia, en pro de que la realidad se aproxime al deseo y de que el mundo recupere su equilibrio tántrico, mientras nos revelas que, por sobre la civilización del espectáculo, la quimera sueña ser contada, recreada y cantada. ¿No queréis decir nada, de verdad, o leer algo vosotros? Hombre, yo estoy de acuerdo con quien ha dicho que has leído muy deprisa. Sí. Yo creo que tus poemas, que son poemas joya en algún caso, son de un lucimiento verbal que merecerían mejor rapsoda recitador. Ya lo creo. Eso ya te lo digo. Pero ya sabéis que no sé leer, eso lo sabéis de toda la vida. Bueno, sí. Invita a leer a los que saben, porque los poemas son mejores de lo que han sonado. Mucho mejores A mí leídos. me han sonado bien. Será porque algunos ya los conocía. Sí. Claro. Algunos bastante. Claro, por comentaste y yo me estaba recordando. Para futuras ocasiones te voy a contar una cosa. Si eliges uno, yo lo leo encantada. Pues si que tú quieras. Mira este porque me recuerda a mí misma. Poeta con gato. Caía la tarde. Se desplomaba el andamio claro de la luz, entre la lumbre lejana de los faros y las calabazas del huerto, en un caserón de las afueras, sobre un atril improvisado entre libros y flores secas. El poeta peroraba en voz baja sobre la belleza. Nos arrojaba sus visiones como bolas de saliva y barro contra un auditorio de ojos en silencio, como niños severamente amortajados. Oculto bajo sus pies, un gato jugaba indiferente, hacía cabriolas ágiles. Se paseaba con una arrogancia desafiante, que involuntariamente ganaba el pulso de nuestro hechizo. Nos dibujaba una sonrisa, nos distraía la mirada del eco de gracia que iba trazando el hilván de la tarde, de la noche, perdón. Buscábamos en las palabras alma, consuelo, un rastro perdido del fuego, el roce elástico de la sensualidad, algo que tradujera el daño de nuestra pobreza, como su maullido donde temblaba el filo del hambre.
Era un buen artesano, un poeta humilde que sufría, que amaba y respetaba su oficio y creaba signos con el tacto puro de la leche. Y sin embargo, un gato descendió el brillo de su arte a gesto. Hizo del don de la poesía cierzo o ruina. Cayó el peso de la vergüenza sobre el escenario y todos asentimos abochornados al apremio de reconocer que somos falsos, que blasfemamos la magia de la inocencia que fuimos. Y escribir es el éxito de la impunidad de la mentira. Este poema que me llama a todos, que es de los del libro Que todo es verdad, todo lo que cuenta. Ese poeta que está recitando en el poema Miguel Ángel Curiel, nosotros, ¿de acuerdo? Y este poema fue a propósito de un recital que dio Miguel Ángel Curiel en Casa Mati, que es un sitio muy conocido de Cuenca, que yo no sé cómo definirlo, pues es medio centro cultural, medio granja hippie, no sabemos muy bien exactamente qué es. Se puso Miguel Ángel Curiel a recitar y como estábamos por allí en el campo, pasó una cría de gato, la cosa más mona del mundo que os podáis imaginar. Mientras Miguel Ángel Curiel recitaba, un poeta del calado de Miguel Ángel Curiel, todo el mundo miraba al gato. Nadie le hizo ni puto caso, yo el primero, ¿de acuerdo? Y ahí fue el pie de este poema. Qué poca cosa es un poeta cuando una cría de gato lo destroza literalmente en directo y le hace sombra. Y de ahí viene este poema, a partir de esa anécdota. Bueno, tú cuelgas en Facebook un poema sesudo y recibes menos likes que si cuelgas una foto de tu gato. Sí, de verdad. Yo quería decir algo muy breve. Alba, cariño. Respecto a como ha leído ella y como has leído tú. Esto no tiene nada que ver con tu libro, tiene que ver con la humildad que tienes, con cómo cuando alguien cree lo que tú haces, el doble de lo que tú crees, hace de tu obra lo que es, y es una obra de arte, Rafa, porque brillas mucho. Entonces, los que estamos aquí porque sabemos lo que vales, porque te leemos en Facebook y cada cosa que pones en Facebook es una maravilla para los sentidos. Cada poema tuyo es una maravilla para la vida. Entonces, cuando alguien te lee, cuando alguien lee algo tuyo, le da el valor a las palabras que quizás tú no le puedes dar, pero que quizá eso sea lo que te hace escribir como escribe, Rafa. Me parece. Pues eso, que sigas escribiendo, pues pero te contrataremos un lector. Tienes que creer más en lo que Y eso que la timidez la has abandonado, o sea, del Rafa Escobar de hace unos años, que leía acojonado y tal. Y drogado, acojonado y drogado. No me he drogado, por eso estoy tan nervioso. No me he tomado Hubo un momento de eso, hay un antes y un después, que fue aquella lectura en Toledo, que joder, Rafa se transformó y de repente dice, coño, en un escenario tan alto, con tanta gente, va a estar, coño, parecía un bate de los soberbios. Las huellas precisamente de mi terror escénico me los barrió por completo esta persona maravillosa que acaba de hablar, Alba Quiñones, que era nuestra directora de la obra de teatro esta de los profesores, que os he hablado tantas veces. Fue mi querida Alba la que me disfrazó de niña del Resplandor, y después de hacer eso delante de toda la comarca, totalmente innecesario también ponerse tenso, ¿no? Hoy está haciendo algo se supone mucho más digno, ¿de acuerdo? Así que se lo debo a ella como tantísimas otras cosas. Lo dejamos, hacemos el barrio de imágenes, lo que queráis. Hacer el barrio, Con eso cerramos. Vale, pues mira, bueno, esto es lo que tenemos que preparado. Hemos hablado de que él comulga con Luis Sánchez Rosillo, Guillén, Cervera Salinas, Séneca. Por aquí mirando las imágenes que os revelarán un poquito, hemos dicho que ofrendaba la figura, si es que si no, no le puedo tocar, si me cuidé, tócale tu Rafa, ¿vale? Y voy diciendo yo, bueno, hemos dicho que ofrendaba la figura del receptor, de acuerdo, que era un exorcismo poético, dale Rafa, como ya habíamos hecho, de acuerdo, hemos hablado de Guillén, ha hablado de Cervera Salinas, ha hablado de Séneca, ha hablado de Sorrosillo, ha hablado del yo celebrativo, de la concepción guillenana, de que ser feliz consiste en asumir que envejeces, aceptarlo estoicamente y seguir adelante. Esa es la idea. Adelante, Rafa. Aquí, iluminando senderos existenciales al lector a través de un motivo de aviso para caminantes. Adelante, Rafa. Si ya la teoría ya la sabemos. Vale, dale otra vez.
Ahí lo tenemos, los senderos existenciales que se entrecruzan y que hemos dicho que la realidad y el deseo eran divergentes y nunca convergentes. Dale, para que salgan más imágenes, yo al tiempo mirando. Vean a ese hombre fagocitándose de palabras, que es los cientos de libros que se ha leído entre un poemario y esto. Sí, a ver, de acuerdo, y aquí es el oficiante de poesía traduciendo lo eterno, lo imperecedero, lo divino a trasunto humano. ¿De acuerdo? Adelante, Rafa, fíjense cómo ofrenda al lector, sacando las esencias de los milagros, iluminando la luz. Adelante, ¿vale? Hay que habitar poéticamente esta tierra, que hemos dicho que luego benevolentemente nos acogerá, aunque la pisotemos y la maltratemos. Sigue. ¿Vale? Venga, dale, más, Rafa. A eso, dale. Vale, bien, ahí tienen que ha dicho que fundamentalmente este poemario está destinado a ofrendar no solo al lector, sino la música. Ahí tienen ustedes que él proclama una filosofía vital, con el curso de sus hazañas, en el periplo épico-poético, pero sobre una línea de acordes, que es su filosofía existencial, la inteligencia habitando el dolor. Adelante. Sí, señor, eso me ha gustado mucho, Vale. la inteligencia habitando el dolor. La música rellenando la opacidad del vacío, dándole una forma. Ahí está escribiendo, ¿vale? Luego con todo lo popular y demás. Adelante, Rafa. ¿Vale? Ese es Rafa leyendo sus textos, que se siente así, pero en realidad es mucho más grande, es el texto en sí. ¿Vale? Venga, el contexto más inmediato es el despojamiento de la máscara, lo tienen ahí, ¿por qué? ¿De acuerdo? Habitar los otros de uno mismo exige conocer la identidad para perfilar un yo más perfecto, el yo futuro. Adelante, Rafa. Y hay que hacer ese proceso, el exorcismo poético ante el lector y desnudarse. Como dice que ya lo hizo con Alba, ya tiene ahí sus vecinos. Adelante. ¿Vale? Ahí tenemos la idea, de acuerdo, fíjense el cuerpo, fíjense el itinerario, los obstáculos que hay que subir con esa melodía existencial para perderse en el infinito, de acuerdo, traduciendo esa eternidad, el otro. ¿Vale? Él asume una posición humilde para hacerlo. Esto pásalo, este es el periplo del héroe que ya hemos hecho. Ahí en el héroe, es ese, pero es un héroe de la posmodernidad, es este, Superman. Muy inversero. Venga, dale, Rafa. Ahí lo tienes. Adelante. ¿Vale? La mística, él lo puede decir, es uno de los aspectos fundamentales. Dale, ahora tiene que salir 4 imágenes, Rafa. Es uno de los aspectos cenitales del libro. La revelación poética, iluminar de luz al lector, iluminarse él a través de la inspiración y de todo el circuito. Dentro de sus obras que él ha leído con fervor, la mística ocupa un lugar señero. Él lo puede decir, ¿de acuerdo? Ocupa, ahí lo tiene, la iluminación, la luz, hallarse pleno, éxtasis. Adelante, Rafa. Por ahí surge, del éxtasis surge la elevación y la idea de doblegar el mundo que lo tiene en su mano. Adelante. La trascendencia de la muerte, la superposición a lo físico y la inmersión en lo metafísico, la plenitud. Adelante. Ahí tenemos al héroe venciendo, cortando la cabeza a sus demonios. Venga, adelante. ¿Vale? La imagen de los poemas, en realidad, como está trazada, con todo poroso intertextualmente, con otros textos, pues sí lo tenemos. Son artificios barrocos. Adelante, Rafa. Ahí tenemos el territorio del ensueño, la imaginación, de acuerdo a las proyecciones del yo, que es un tema recurrente, el hombre que está solo, como esa bicicleta, de acuerdo que desde el sentimiento de la orfandad predica las miserias existenciales que nos acusan. Adelante, Rafa, dale. Dale. ¿De acuerdo? Ese es Rafa, en las noches hay... Ese es Rafa. Sin el diálogo con la soledad no habría creación literaria. ¿De acuerdo? Hemos dicho que va ejecutando crímenes con las palabras, porque va trazando, digamos, un camino en torno al periplo del dolor, haciendo cirugía poética, de acuerdo, para evitar el nihilismo y rellenarlo de esa música existencial. Adelante, Rafa. Aquí tenemos, como hemos dicho, que la forma primigenia a través de la cual entreteje las hazañas existenciales es con el amor. Sin amor no hay melodía. Adelante, Rafa. Dale. ¿Vale? El despojamiento de las máscaras y verter la inteligencia. Entonces, Rafael, ahí lo tenemos como Francisco González de Ledesma cuando se sabía que tenía que hacer las novelas por entregas escribiendo en la chimenea. Dice que llegó a escribir algunas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos como la realidad, el deseo, y entre medias naufraga la palabra felicidad, que es la que trata de así. Ahí tenemos a sus nosotros de uno mismo, ¿de acuerdo? El homenaje del capítulo ellos, cernuda, las proyecciones de los otros yoes, las palabras, la magia, ¿de acuerdo? Sigue, Rafa. Capítulo homenaje, ¿de acuerdo? Fíjense en las imágenes, como detrás de la imagen está el doble fondo que le he dicho.
Aquí está Rafa, pensativo, dubitativo. Ahí está Fernando Solomón, ¿vale? Está activando los otros de uno mismo, ¿no crees? A ver, aquí tenemos cuando hace el exorcismo poético y manan lo que han ustedes. La creación. La creación. Adelante. ¿Vale? Ahí tienen, bueno, él hace un almicidio, no suicidio, almicidio, si lo del alma. Ahí tienen la música que le hemos dicho, cantando siempre la vida intensa, la vida que bulle, la vida que tensa, porque él le mantiene un pulso a la vida, ¿de acuerdo? Esa imagen es la de Carondas, el dictador, cuando llegó al Senado romano, a promulgar que las leyes que él había dicho se cumplían, porque le dijeron, has entrado con armas, y te vengo a ratificar que la ley se cumple, y cogí con la espada, ¿vale? Ahí tienen la idea del papel de confidente. Los confidentes son ustedes, porque él ha hecho un exorcismo ante el confesionario, que son todos ustedes. ¿De acuerdo? En ese proceso de descreación. Y hemos dicho que él despierta lástima ante los ojos de la muerte. ¿Vale? Lo tenemos en ese territorio distópico y siempre desde el ejercicio de la humildad. Apartado de ello, hemos dicho que es la familia, ¿de acuerdo? He puesto aquí la familia Machado, muy en consonancia. Delante. ¿Vale? He puesto más familias aquí. A ver. Dale, Rafa. Ahí tenemos más familias, la familia Lorca, familias de intelectuales, sino a quien conmigo va, que son todos ustedes, y sobre todo el que ha ascendido de la cripta del milagro y de la magia para hacer topografía sobre esa aceptación que tiene. ¿Vale? Dale, Rafa, más. En el apartado silencio palabra, pues fíjese la noche, la interrogación, el héroe derrocado, ¿de acuerdo? Y cómo las palabras son testimonios de un crimen que va ahora dando en los confines del vacío para predicar, ¿de acuerdo?, ese sentimiento de orfandad, pero que a la vez es la felicidad de la superación de otras fases vitales. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen, como el bolígrafo se convierte en una especie de cuchillo, ¿de acuerdo? Y fíjese el lenguaje, cómo se diluyen los límites entre el contorno del objeto y del sujeto, ¿de acuerdo? Y cómo vas dejando tus huellas en los otros que te rodean. Bien, dale. Vale, ahí tenemos el epílogo, que lo ha explicado él, el epílogo que pretendía, ¿de acuerdo? Ese circuito de vivencia pleno y estaba dispuesto a ofrendarles a ustedes con el verbo hecho carne. Hemos dicho que es un discurso polifónico de todos los que aparecen aquí y muchos más. Este hombre se sacia de libros, es una cosa que va más allá de eso. Ahí tiene a Gil de Viedma, que lo han nombrado, a Quevedo porque también hay, Claudio Rodríguez, ¿de acuerdo? Carlos Marzal y todos los que hemos dicho, pásalo, claro. ¿Vale? Séneca, Fernando Andrada, Huidobro, muchísimos, ¿de acuerdo? Y luego la música. Él ha hablado de Lowbridge, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y lo tenemos. Y las conclusiones, pues simplemente, lo más importante, las imágenes. ¿Vale? Dale, Rafa. Ahí tenemos lo del dilema de Virgilio, que sueña ser Ovidio, ¿de acuerdo? El hedonismo satisfecho. Además, ahí hablamos de las hazañas para proclamarse poetas del logos, es un poeta que ya tiene una asunción vital, existencial, en ese mundo distópico, y esto es la posmodernidad pura, en el contexto en el que se mueve, y ahora viene la imagen más reveladora. Esa no la sigue. Más. Ese es cuando he dicho que eres un Don Quijote, tal. Bien, y esta es la imagen. Él está aquí dentro. Dice, esto está en una boca de metro. Los poetas crean castillos en el aire. Los locos los habitan. Y los psiquiatras cobran la renta. Rafa tiene poemas en los que cuenta cómo pasa y cómo se ha lucrado el psiquiatra. ¿No es así, Rafa? ¿Cómo era el poema? ¿Se llamaba? No, es un estado de Facebook, pero vaya, sí. Vale, y nada, pues aquí ya termina la presentación. Y ya. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos.